pecadores. Nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, pecadores, de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús, nuestro Redentor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consuelo de los afligidos. Cuarto misterio gozoso, el niño Jesús es presentado en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Te amparanos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gracias Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Mamá del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Le voy a pedir, yo creo que con los tres primeros bancos, yo no soy lo suficiente. Hay mucha gente que no está, se ha ido de viaje por este Memorial Weekend. Así que no quiero a nadie solo en un banco, por favor. Así que vamos a empezar con el primero, no hay handicaps, así que pueden coger primero, con los tres primeros bancos de ambos lados, tenemos para tener una misa que significa algo, uno por aquí, el otro por allá, todo el mundo regado, eso no es misa, eso es un espagueti sin sabor. Así que las personas que les voy a pedir, por ejemplo, aquí sin contarles delante, este banco está totalmente
Mira, el banco ese está completamente vacío. Vamos a tratar de llenarlos. El 1, el 2 y el 3. Con más de 3 bancos aquí no va a haber más nadie hoy.
Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Hoy tenemos dos intenciones especiales. El primero, el de la difunta Virginia Paulino, que fue cocinera de esta comunidad, en esta parroquia, y por la mamá de Fela, nuestra querida Fela, Timotea Reyes. Estas intenciones las tendremos en la Santa Eucaristía. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares estén en silencio. Por favor. Hermanos, la liturgia, aunque de una manera misteriosa, va viviendo los acontecimientos salvíficos de Jesús. Por eso en este domingo ya se nos anuncia la proximidad de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús vuelve al Padre, pero quiere dejar testigos y enviados. Y la Santa Misa será presidida por el Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Y por favor, pónganse todos de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, se va la tristeza, viene la alegría, todo se transforma. Y cuando Él pasa, se va la tristeza, viene la alegría para ti, para mí. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y viene con su Hijo Jesucristo, ella lo acompaña, Él nunca está solo, cuando ellos pasan se va la tristeza, viene la alegría para ti, para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el enviado, Señor, ten piedad. Tú que eres el íntimo del Padre en comunión con el Espíritu Santo, Cristo, ten piedad. Tú que nos revelas al Padre y nos envías tu Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos el relato de lo que se ha llamado el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Había diferentes opiniones. Hubo discusiones fuertes. Al final, de acuerdo con toda la iglesia, tomaron una decisión conforme al Espíritu Santo se lo inspiraba. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. En los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. En su visión del nuevo cielo, San Juan contempló algo maravilloso. No había templo, porque el templo es el Cordero. La luz que ilumina a la ciudad es la gloria de Dios y del Cordero. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, y 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor las ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Gracias. El Santo Evangelio según San Juan. En este pasaje evangélico, Jesús nos habla de su intimidad personal. El Padre y Cristo habitan en el que ama a Cristo. El Espíritu Santo va a ser el agente que interprete la palabra de Dios, pero no aisladamente, sino en comunidad. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo De vida, gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra, bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Este sexto domingo de Pascua, si usted sigue, yo siempre les he dicho que es muy importante, de uno un poquito, yo sé que no es muy fácil, porque ustedes no van al seminario, ni estudian todo lo que nosotros estudiamos, y así todo, no se crean que para nosotros tampoco es bastante difícil de entender, porque esto es un misterio, Los que son, ¿te acuerdas? Los cofrades que estuvimos en ese taller, que hay que continuarlo, tengo que sentarme contigo para continuarlo. Yo le hablé de la palabra misterio, una palabra bellísima, una palabra griega. Y vuelvo para los que no estaban en ese taller, la palabra que viene, se llama mysterion. La palabra en griego es mysterion. Traducida al español casi se queda igual. ¿Y qué cosa es un misterio? Esa palabra ha sido muy perjudicada porque cuando dice vamos al cine a ver una película, no, usted va a ver una película de horror. Y aquí han complicado, han confundido película de horror, película de suspenso y película de misterio. No es lo mismo. Las películas estas de policía y el criminal es una película de suspenso. Drácula y el hombre esos son de horror. Misterio es un enigma. No porque no sea verdad, y miren qué cosa más linda, la definición es tan claro que no lo puedo ver. Y yo ponía, ¿te acuerdas? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los que han vivido en la montaña, por ejemplo, hay bonito en invierno, los que hemos ido, por ejemplo, a Londres en invierno, especialmente en Londres, y si van a San Francisco, ahora viene el tiempo sabroso, en verano, en San Francisco ahora, en verano, si van, lleven un suéter fuerte, porque usted puede venir por toda la costa de California, toda esa costa preciosa de Golden Coast, y usted va en short y todo, y cuando entras a San Francisco es un frío. Yo tuve que ir al barrio chino a comprarme un abrigo de eso de guata, porque no podía, porque ahí hay un fenómeno meteorológico. El agua del Pacífico con las montañas crea esto, y por eso San Francisco siempre está en neblina, con un frío, estamos hablando de 40 y 30 en verano. Como Londres. Igual que Londres, es una neblina tremenda. Y tú vas por las noches y tú estás ahí, yo no te veo. No te veo. Se llama, la neblina está tan densa que no puedes. Pero aquí vengo, no es porque ella no está ahí, ella está ahí. Y si vengo, choco con ella, pero no la veo. Eso es el misterio. La luna, el sol es un misterio. Yo no puedo ver el sol directamente porque me quema la córnea. El fondo del mar es un misterio, no porque no esté ahí,
Nosotros no podemos porque reventamos después de cierta profundidad. Nosotros no podemos, aunque hayan inventado, se explota los ojos. No puedes, porque no podemos llegar hasta ahí. El cuerpo humano es un misterio. A veces viene el médico y dice, esta persona, llamen, miren que se va a morir. Y ahora así de pronto, ¡rum! Y se cura. Y yo no sé qué pasó. Los que estaban en la convivencia, Miguel Marrero. Hay muchos misterios, pero Dios es el misterio. La Trinidad es un misterio, pero o sea, el Padre existe, el Hijo existe y el Espíritu Santo existe. Cuando Cristo vino y funda la iglesia, y espero que vayan a entender lo que yo voy a decir, esto no era lo que Él tenía en mente. Nosotros hemos reducido esto a un plano muy, muy, muy humano, a mí me encanta la palabrita de mis hermanos mexicanos, muy carnal, hemos perdido ¿qué cosa? A que ustedes no saben qué hemos perdido, el misterio. Por eso, y la misma arquitectura, había unas iglesias, usted entraba antiguamente a una iglesia y los antiguos en eso se la comieron, esa gente se las pasó. Pues yo hacía las iglesias de tal manera. Esta Notre Dame, que por poquito se quema, por poquito, gracias a Dios, no fue tanto lo que dijeron, pero había que vender noticias, ¿no? Gracias a Dios, el techo lo hicieron de cobre, y por lo tanto, cuando el techo se cayó sobre el techo de cobre, no quedó, por eso no, y gracias a Dios se salvaron los vitrales. Y cuando usted entra a Notre Dame, que es una de las iglesias del gótico, voy a darle una lección de arte, no se las voy a cobrar. El arte refleja la creencia de los pueblos. Por ejemplo, estuvo el arte gótico, eran bastante sencillos. Y estas eran gente que, claro, eran personas muy sencillas y tenían un contacto básico con la naturaleza. Para ellos todo era gente, estamos hablando de que esta gente sale de un imperio romano que era una maravilla, que era una cosa increíble. Ese imperio colapsa y Europa se queda a oscuras. Queda oscura, o sea, la gente se queda y entran los bárbaros. O sea, vuelve todo, usted ha visto las películas que se mataban. Pero en medio de todo eso empieza como una corriente a buscar a Dios. ¿Qué pasó aquí? Teníamos un imperio que era una maravilla, de pronto esto se acabó. Y lo que tenemos son gente barbárica, y viene la palabra barbárica, ¿no? Entonces ellos empiezan a buscar el misterio de Dios. Y cuando empiezan a hacer las iglesias, es precioso, el gótico es muy bonito, ellos empiezan a hacer la iglesia de tal manera que usted ve esos picos. Y cuando usted entre en una iglesia gótica, es inevitable que usted haga esto. ¿Y de qué color hicieron los vitrales? Azules, no eran PNP. Azules, ¿por qué? Porque la idea era de que cuando tú entraras en ese espacio reservado por Dios, tú miraras ¿para dónde? Para el cielo. Entonces, tú vas a ver esos ventanales que son, por eso todo el mundo decía, porque el rosetón es el vitral que está a la entrada, que se llaman rosas, porque eran rosas. Es inmenso. Y Notre Dame, tú entras y parece, especialmente de mañana, que está bañado en azul, o sea, tú estás en el cielo. Y esa sociedad era una sociedad teocéntrica, todo tenía que ver con Dios. Pero las cosas evolucionan, ellos fueron progresando y el gótico le va a dar paso al renacimiento. En el renacimiento usted va a ver que todo es más humano. Por ejemplo, todos los santos, las imágenes del gótico son muy planas, no hay dimensiones en ninguna obra. El renacimiento no, en el renacimiento todas las estatuas son mujeres espectaculares, unos machangos inmensos, porque empiezan a destacar el cuerpo. Y las iglesias ya no son no ofrecen tan, pero todavía son grandes. Y fíjense que hoy en día, usted trae una iglesia, hoy en día hecha, y son muy secas.
mucho cemento, mucha cosa. No hay vitrales, no hay vitrales. Yo tengo aquí pensado en los vitrales, tengo el artista hecho, pero no tengo dinero. Porque yo quería, yo tengo la imagen para esta chiquitita, ¿no? ¿Y por qué les digo todo esto? La idea que Cristo tenía cuando vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros, es llevarnos a Dios, al misterio de Dios. Él no quería esto. La iglesia se ha vuelto muy, yo no diría humana, pero para mí la palabra humana es muy sagrada. Yo diría muy común, muy corriente. Mira el trabajo que a nosotros nos cuesta sentarnos juntos. Entonces, si tú entras en el misterio trinitario, yo no quiero hablar de eso porque va a haber una fiesta de la Santísima Trinidad y va a haber una fiesta de Pentecostés. No quiero adelantar nada, pero los voy a dejar ahí con la idea. Por eso viene, dentro de la semana que viene es la fiesta de la Ascensión y vamos a hablar de eso. Pero ya la iglesia lo que nos está preparando, los estoy preparando, les estoy dando unos piscolabis para cuando yo les hable a ustedes de la Ascensión. Y cuando él hable del Espíritu Santo, para que entienda que la idea que había en la mente de Cristo era que subiéramos, no que bajáramos. Que yo pudiera entrar en el misterio de Dios para que cuando estuviera en el misterio de Dios, yo pudiera ver la vida, la gente, el mundo, la naturaleza a través de los ojos de Dios. No lo hemos hecho. Por eso estamos como estamos. Por eso ustedes se dan cuenta que la vida humana no vale nada. A ti te da cualquiera un tiro para robarte la cartera. ¿Tú sabes lo que es 7 minutos antes matar a un niño? Porque un aborto 7 minutos antes, eso es genocidio. No, pero y yo lo entiendo, y no es que sea malo. Ven para acá, papá, ahí siento adelante, no te sientes solito. ¿Entiendes? We love you, we love you. Entonces, ¿qué sucede? Yo no entiendo, yo a veces digo, ¿esta gente serán tan malas? No, no son malas. No, yo no entiendo más. Es que nadie les está diciendo, la vida es sagrada. Pero estamos aquí, es un grupo pequeño. ¿Ustedes creen que hoy la vida es sagrada? Si cualquiera te da un tiro. Hoy la vida no vale nada. Hoy la vida de un perro vale más que la mía. Porque hoy no toques un perro porque te cae todo el mundo. ¿Ok? Sin embargo, un niño no vale un perro. Y yo les hice esto, que fueron unas semanas pasadas, que ahí estaba sentado Jaime. Y yo le hice ahí estaba Jaime, el veterinario nuestro. Y dije, Jaime, ven acá. Si yo cojo una perra que va a parir y le abro y saco los perritos y los mato y después la vuelvo a coser, y dice, padre, usted va preso. ¿Y saben cuántos años me van a meter a que no debía por una perra? 5 años de cárcel. Y lo hago con un niño y nadie, es un derecho. ¿Cómo hemos llegado aquí? Ya yo lo explico. Perdimos la dimensión divina de la vida. Nos fuimos, no subimos, bajamos. Y si usted baja, el hombre se vuelve un monstruo. Y a ese nivel estamos. Por eso ustedes ven que Venezuela se está despedazando y todavía nosotros vamos a hablar con Maduro a ver si cambia. Maduro no va a cambiar porque el diablo no cambia. No va a cambiar. Esta gente está metida en una filosofía que es intrínsecamente perversa. No van a cambiar. A no ser que un milagro, Dios pueda hacer milagro. Pero normalmente no cambian. Hitler no cambió, Stalin no cambió. No cambian. Porque estos son gente que aceptaron ya el mal como un modus vivendi. Y esto, ¿tú sabes lo que es que tú quemes camiones de ayuda humanitaria y los niños que están ahí? Es que eso es perversidad. Que tu pueblo se está muriendo de hambre y tú hagas una casa en la República Dominicana. ¿Hay un dominicano aquí con nosotros? ¿Algún hermanito? Oye, en tu país, que con $1 millón tú te haces el Palacio Versalles. 17 millones costó la casita de Maduro. Ahí es donde está la mujer de él. Que ahí me imagino que los inodoros serán de oro. Porque tú sabes lo que son 17 millones de dólares en la República Dominicana. Si con $300,000 tú te haces una mansión. ¿Y tú crees que a ellos les importa?
Pero ustedes no se acuerdan que cuando estaban quemando los camiones de ayuda, él se puso a bailar con la mujer. Que el mundo entero lo vio, quemando ayuda a su gente. Y él traca, 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 traca. ¿Cómo lo pueden hacer? Tranquilo. Pero si es que lo tenemos en la Biblia. Ya en la Biblia todo esto está. Cuando los queridos hermanos de José venden al hermano, a mí esa parte, porque la envidia que le tienen al hermano no puede. Sus hermanos de sangre, es de papá y mamá, y no hay ninguno adoptado ni nada de eso, pero le tenían una rabia al hermano. Y cuando el hermano viene, pobrecito, lo venden. Antes de venderlo, lo meten en una cisterna, donde hay alacrán y el pobre. Por favor, ¿y sabe lo que hicieron? Sacaron las loncheras y se pusieron a almorzar. ¿Sabes lo que es? Que nosotros los hermanos estemos comiendo, Y el hermano, por favor, sáquenme de aquí. Y nosotros comiendo. No tuvieron ni reflujo. Y les digo esto porque cuando usted pierde el misterio y el problema que tiene el mundo de hoy, que dejó de entrar en el misterio. La gente cree, pero no era cuestión de creer en Dios, era ser de Dios. Y eso vino en Jesucristo. Y claro, yo no tengo tiempo, y esto tendría uno que estar aquí varias semanas en un taller o algo. Pero lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles, dice, mire, yo me voy, pero yo tengo que volver de donde yo vine. Yo no soy de aquí, yo soy de allá. Pero mi papá me dijo que yo viniera acá para salvarlos a ustedes. Ya yo terminé, ya me crucificaron, ya yo me morí. Ahora, yo tengo que volver a mi Padre. Pero no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes. Y yo les voy a enviar mi Espíritu Santo. Por eso la iglesia tenía que ser una iglesia totalmente pentecostal. Ay, pero eso es protestante. No, lo pasa a los protestantes, no se han olvidado y nosotros sí. La Pentecostés es la situación en que debe vivir la iglesia. En el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te sube, George. La carne te baja. Y por eso dice San Pablo, vivimos una guerra entre la carne y el Espíritu. Y cada vez que tú haces una obra de bien, tú estás en comunión con ¿quién? Con el Espíritu. Cada vez que tú haces una sinvergüencería y la cuestión, fíjate a dónde llega esto, que dice San Pablo estas palabras. No digan malas palabras, oigan esto, imagínate tú. Porque cuando usted dice una mala palabra, eso es un ajo, cualquiera hace una cosa, usted entristece al Espíritu Santo que está en usted. Imagínate tú, ¿cómo tendrá el Espíritu Santo? Estará llorando todos los días. Porque dice mala palabra. ¿Y cuántas malas palabras no se dice aquí? Si aquí hay una palabrita que ahora todo el mundo la dice para cualquier cosa, que empieza con C y termina con N. Las muchachas le dicen, pero usted no tiene otra palabra. Y nada, tranquilo. Entonces, ahora imagínense, le estoy diciendo eso para que usted, el Espíritu Santo esté entristecido, no fluye. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a la iglesia, pero por eso dentro de la iglesia tú tienes intriga y chisme. Y no es que la gente sea mala, es que no ha despegado el avión. Usted no está en esta parte, usted no está en Dios. Y Cristo lo que venía es, señores, vamos a vivir en el Espíritu. Por eso se los voy a mandar. Por eso yo me bauticé, y tú también, para recibir ¿qué? El Espíritu de adopción. Que me quitó a mí y me dijo, no, tú no eres hijo de Wilfredo y Elena, tú eres hijo de Dios. Y la idea era de que cuando yo caminara por este mundo, yo caminara como hijo de Dios. Hijos de la luz. Entonces, por eso es la primera lectura. A mí me encanta. Y por años lo estuvieron haciendo. Ya esa frase no se usa. Yo la tomo muy en serio. Por ejemplo, la convivencia. Yo la llevo, esa frase tan linda, que no era una frase poética, era una frase que era vida. El Espíritu Santo, y nosotros hemos llegado a esta conclusión. Aquí no se mueve ni un vaso hasta que nosotros no tengamos la certeza que esto es de Dios. Por eso yo cojo los nombres de la convivencia y yo pongo 20 y no soy yo.
¿Y cómo llegué a esta decisión? Yo al principio, creo que los primeros 10 años, yo cogía los títulos, siempre eran bíblicos, no era ninguna de una revista, ni nada, era un texto de la Biblia. Pero Willy, ¿qué tú estás haciendo? Por muy inspirado que tú estés, y si Dios quiere otro título. Y dije, no, esto se acabó. Y cojo yo, entonces ahora yo hago 20 títulos posibles de Juan, de Marcos, de Mateo, de Lucas y 4 de los Salmos. Y los pongo, cojo igual, en 4 papelitos doblados y se los doy a los grupos de oración e intercesión. Cuando ustedes decidan, me los traen. Y milagro en eso, ella viene y no lo abre y me dice, Padre, este es el título que el Señor quiere. Por eso yo estoy tan tranquilo. Usted está tan tranquilo, porque esto no es mío. Yo no me inventé esto. Yo no estoy loco para meterme un fin de semana que si llueve, yo no estoy en eso. Y como esos 20 cosas, que no me conoce a mí, Padre, usted causó embélico. Digo, no, me falta el respeto, a mí esa palabra no me gusta como suena. Yo no hago embeleco, yo no soy loco. Bueno, de poeta y de loco todos tenemos un poco, dice el refrán, pero yo las cosas las vuelvo y las machaco y las vengo, pero hasta que, y yo oro, yo sé, Señor, tú quieres esto. Y cuántas veces yo he tenido que hacer cosas que a mí no me gustan, pero yo estoy convencido que eso es lo que Dios quiere. Pero la gente no cuenta con eso. ¿Cuánta gente está metida en matrimonios hoy que son un desastre porque nunca contó con Dios? A mí me gustó mucho, pero hay cosas que a uno le gusta pero no le conviene. Si no, pregunten a los diabéticos. ¿Aquí hay algún diabético? El dulce es malo. Qué rico es. Ese flancito con coco rallado es una maravilla. Pero si te lo comes, después está uno con el azúcar en los 400. Entonces uno tiene que pasar, yo siempre digo, siempre se ha comido, digo, oye, se mira y no se toca. Y el dulce no es malo, pero para nosotros los diabéticos, y el que tiene presión alta, la sal, a mí me encanta la sal, me encanta. Mi mamá decía que era como un trineo, pues sea chiqui. Pero el que tenga, yo gracias a Dios no tengo problema de la presión. Me quitaron el azúcar, pero la sal no. Pero, vaya, tú tienes que comer sin sal. Y los médicos dicen, usted tiene que comer sin sal, eso es mental. Sí, que para ver si se la come. Porque hay muchas cosas que a mí me encantaría darme un viaje en un barco, pero tengo un problema, me quedé sin trabajo y tengo 3 hijos y tengo que pagar la matrícula. No puedes ir. Pero que hoy en día la gente no consulta nada con Dios. No. Vamos a Dios cuando se nos cierre el dominó. Pero ¿por qué no fuiste antes de la crisis, chico? ¿Por qué no? Señor, esto me conviene. ¿Cuánta gente? ¿Vieron el artículo? ¿Vieron que yo tenía razón? La cantidad de gente que está regresando. Estamos hablando de cientos. Pero el problema es que no tienen crédito, no tienen casa y no tienen nada porque se fueron a lo loco. ¿Se acuerdan cuando yo se lo decía? Ay, padre, qué exagerado. Eso no vuelve. Está bien. Porque están de deambulante en Orlando. Porque, tú sabes, una gente que se ha ido. No se vayan, no se vayan. Y no con María, antes. Y aquí un matrimonio. ¿Cómo ustedes se han ido? Están divorciados. Yo sabía que eso iba a pasar. Usted, padre, no, mi hijo, no, ni usted es brujo. Yo no soy brujo, yo no. Es que si no haces las cosas como Dios manda, no funciona. Pero somos más brutos que canutos. Estamos llamados a una vida espiritual. Tenemos que tener un contacto con Dios. Y en Dios no se cree, a Dios se sigue, si lo dijeron la semana pasada. Pero nosotros seguimos con el mismo julepe. Y vamos a seguir esto. Y Dios quiere que esto nos reviente, porque esto no funciona de otra manera. No funciona de otra manera. Yo quisiera decirle, no se preocupen, no se tienen que preocupar y ocupar, porque si no lo hacen así no va a funcionar. Ni su vida, ni su familia, ni sus hijos, porque esto tiene que ser una dimensión por la cual nos hicieron. Dios no me hizo a mí para morir en la carne. Dios me hizo a mí para vivir en el Espíritu. Y aquí estamos sacando F. Pero yo voy a misa. Y los bancos vienen todos los días a misa y no dejan de ser bancos. ¿Qué usted me dice a mí? Es entrar en una dinámica. Orar, adorar, hablar
de la alabanza a Dios, alabar. El padre John Mario, yo estaba hablando, claro, yo conozco a John Mario, pero solo invité. Pero yo no hablé con John Mario. Padre, usted le dijo algo. Yo no hablé con John Mario. Pero es que John Mario es zorro viejo también. Y John Mario vio lo que yo vi cuando esto empezó la renovación en el espíritu, todo lo que pasó. ¿Y por qué no sucede? Porque un día empezamos a hacer esto como a nosotros nos daba la gana. Y el Espíritu Santo dijo, no, a mí no me metan en este rollo, que esto no es mío. Así que yo me voy. Y cuando ustedes quieren me llaman, pero esto no es mío. No me metan a mí esto que no es mío. Que por cierto me mandaron un email muy bonito que dice, Cristo nos dijo que fuéramos luz del mundo, no estrellas de la iglesia. Protagonismo, ¿eh? Esto lo estamos haciendo, no es así. Señores, los caballos van delante de la carreta, no la carreta delante de los caballos. Y ha llegado, y para mí lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, en todos estos lugares es esto. Que bajamos, estamos a nivel de eso, de piso, de tierra, nos hemos vuelto hombres y mujeres terrenales. Y no, nosotros somos gente del cielo. Esa frase tan linda que es con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, ¿no? Allá sé, yo soy un hombre que por eso hoy, en la segunda lectura, ¿de qué nos habla? De la Jerusalén celeste, el cielo. Usted es de ahí. Y yo pregunto, ¿usted se siente de ahí? ¿Usted siente que usted, y fíjate, si tú le haces así, pobrecita al alma, si tú al alma le abres un poquito la puerta, porque a veces la tenemos en un dungeon, la tenemos en una mazmorra, la tenemos aquí, pero si usted le dice, a ver, sube un poquito, a ver qué, el alma te va a decir, y después de esos momentos que usted dice, yo siento algo, claro, si es su alma. Así como cuando tú tienes hambre, cuando uno tiene hambre, tú sabes lo que a uno le pasa, tú no sabes qué nos pasa cuando tenemos hambre. Las tripas empiezan a decir, oye, comida, que a veces uno coge unas vergüenzas, que uno está al lado de una persona amiga y empieza, y uno quiere parar, pero no puede porque no tienen educación, las tripas nunca fueron a la escuela y no tienen educación. Cuando quieren comida hace ruido. Tú estás en una casa, ¿tú quieres comer algo? No, gracias. Este está desmayado. Bueno, así como el cuerpo dice, quiero comida, así como cuando usted tiene problemas cardíacos, usted no puede subir una escalera porque le falta el aire. Así como cuando tiene problemas renales, usted puede tener problemas con la orina. Así cuando usted tiene unos dolores de cabeza, podría que tengan un aneurisma. Así cuando usted empieza a ver borroso es que tienes catarata, el cuerpo avisa, el alma también avisa. Eso, está deprimida, puede ser, pero ahí también hay problemas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que usted rezó? Empieza la depresión porque el alma existe. Nosotros hemos querido matar el alma, pero el alma de vez en cuando dice, oye, yo existo. Esa gente te dice a ti, yo no sé, yo tengo una tristeza. Digo, esa es el alma que está diciendo, dame de comer. Hay gente que no, pasa los días, no reza ni un Padre Nuestro. Y todo es materialismo y compra cosas y ponte ropa y ponte la crema y vete al gimnasio. ¿Y dónde está el alma? Pues un día de eso viene y de pronto es así, ¡bum!, que son los famosos crisis de fe. Esto es un tema fascinante, muy hermoso, muy duro, porque hay gente que toca fondo. Entonces, cuando uno entra ahí, a veces hay unas crisis tremendas. Yo estaba en una película, se la recomiendo. No es una película, fíjate, yo pensé, cuando la vi, que no es la vida de San Ignacio de Loyola, es la conversión de Ignacio, que él se llamaba Íñigo de Loyola, de una familia aristocrática, y él era hombre de corte, de mujeres, de cosas, y él le dan un cañonazo, tiene que estar mucho tiempo convaleciendo, y entonces en el palacio de su hermana lo que había era una vida de santo y una vida de Cristo. Entonces es lo que le voy a dar a los libros de caballería, y entonces él empieza a discernir. Por eso la espiritualidad ignaciana es muy linda, porque él inventa lo que hoy en día se llama discernimiento de espíritu. Él decía,
Fíjate cómo las cosas. Cuando yo leo los libros de caballería me gustan porque es el príncipe salvando a la doncella. Pero cuando leo la vida de un santo, ve cosas más lindas. O sea, cuando leo la vida de un caballero, me siento bien. Uno, el héroe, el príncipe, el hombre que salvó, el caballero famoso andante. Pero se me va enseguida. Cuando leo la vida de un santo, eso se me queda por varios días y me da mucha paz. Entonces él empieza a decir, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces él hace unas decisiones. Pero la conversión de San Ignacio, y en esa película está porque está hecha por los jesuitas basándose en los escritos de él. Él tiene que hacer unos cambios tan radicales en su vida que él inclusive pensó en suicidarse. Porque es muy fuerte, el actor se la comió, un actor español. Pero es que nosotros no le queremos dar cabida al alma. No queremos tener esa acción. Y el alma es bañada por la gracia que nos da el Espíritu Santo. Y por eso tú ves que la gente comete unos errores, la gente hace unas decisiones. Pero ¿cómo es posible que esta persona, pero no tiene luz, no hay discernimiento, no hay sabiduría? Que el día de Pentecostés, si nos vemos, yo voy a hablar de esto, pues no quiero tocar eso, porque eso es para el día de Pentecostés. Pero busquen los frutos del Espíritu Santo. Una cosa es sabiduría. Hay gente muy inteligente, pero necia. No, gente esa brillante con 4 PhD y no sabe ni rezar. Oye, yo tengo un amigo mío, amigo muy conocido, fuimos a la escuela juntos. Un hombre no puede ya operar más. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Antes de entrar al salón de operaciones, se daba un pase de cocaína, porque decía que cuando él se daba el pase de cocaína, él veía los órganos más grandes. Un paso de cocaína, cogía así, fuaca, van y entraba para la calle. ¿Cómo tú te vas a dar un paso de cocaína y meterte a operar gente? Y un hombre brillante, mucha inteligencia, poca sabiduría. Y sin embargo, a lo mejor tú eres una persona que casamente sabe leer y escribir y tiene una sabiduría increíble. Nuestros viejos eran así. Esos viejos tenían una cosa. Ellos hacían así, mira, va a llover. Y aquí cada vez que dice que no va a llover, llueve, y cuando va a llover es un desastre. Porque era gente que estaba en contacto con la naturaleza, con todo lo que era de Dios, y era gente muy sencilla, muy transparente, allí nadie aparentaba nada. La coma y ahora todo el mundo está, la cuestión y hay que estar. Es una vida muy fuerte, una vida que no es de Dios. Es una vida de mentira, y donde está la mentira, Dios no está. Y piensen ustedes, no se sientan mal, porque cuántas mentiras nosotros decimos al día. Directa o indirectamente, el aparentar lo que tú eres es una mentira. Gente que te dice, tú no tienes ese dinero, ¿por qué tú te metes en esto? Mentimos con eso los hijos. Yo me río, aquí hay un montón de gente que ellos no saben todo lo que yo sé. Pero, ay no, se fue. A ver si yo me tengo que tragar la lengua así. Porque ese matrimonio es muy bueno. Digo, sí, ok. Y yo vi a ese hombre con la amante. Él no sabe que yo lo vi. Porque a mí Dios le digo, no quiero ver más nada. Yo quiero estar, mira, bobo, yo quiero ser tonto. Y dice, no, tonto no eres. Y cogía las manos, yo lo vi. Eso me pasó a mí en Miami, pero en Miami fue porque él era el hermano del esposo de una prima mía. Y fuimos a un restaurante. Y llegué, y dice, sí, y lo veo pero así, mira, en la mesa, con mujeres y 2 hijos, iban a misa los domingos, y estaban así. Y estaba hablando con unos amigos, dice, Willy, tú no vayas allí. Digo, ¿qué? Este va a ser mi postre. Y voy para allá, digo, hola, fulano, ¿cómo estás? Ese por poquito se la traga el pollo, ¿entiendes? Digo, hola, fulano, ¿cómo tú estás? Digo, ay, muy bien, chico, ¿y tu esposa y tus hijos? Oye, pues hace tiempo que no los veo. ¡Pángara! Descarado. Y vas así el domingo. Gente de sociedad.
abogado. La mentira. Ahí no está Dios, señores. No está Dios. Yo no sé por qué mis hijos han salido así. Porque se han criado de la mentira. Y le estás pasando a tu hijo lo que tú tienes. Sus hijos no recibieron solamente de usted por el cordón umbilical todo lo que usted le puso, sino tu hijo sigue pasando, tú le sigues pasando a tu hijo tu bendición o tu cosa. ¿Cómo tú vas a estar viviendo en la mentira? ¿Y qué tú quieres después tener un niño santo en tu casa? No, mamita, le estás pasando a la maldición. ¿Qué cosa entra en nuestros hogares? El padre lleva para su casa lo que tiene. Ahora me estaba contando mi hermana que dice, ay, mi hermano, hemos tenido que, porque en casa de mi sobrina todo el mundo cogió piojo. Porque parece que fueron con una niñita, que fueron a un parque, y hasta mi hermana dice que aquello era horrible. Basta que tú tengas piojo, que aquí todo el mundo está fiel a la cogió. Y yo me dejo, yo no. Y mira, este tiene hasta en la barba baja con piojo. Porque saltan. Es increíble. Y yo digo, pero no sé, porque no está. No, me enteré algo nuevo. Al piojo le encanta el pelo limpio. Yo creía que eran los cochinos que no se bañan. No, a eso no les gusta a ellos. Y esto es una cosa que trajo una niña, la más chiquitita, vino del colegio, le pegaron los piojos y eso le pegó a todo el mundo. Hubo que cambiar cama. Dice mi hermano, pasamos 3 días lavando, aquello fue tremendo. Tuvo un tratamiento que cada uno de ellos costó $125 a cada uno de ellos. Pero uno lo trajo. ¿Qué es lo que usted lleva a su casa? Piojo espiritual. ¿Qué es lo que yo traigo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ven los niños en la casa de uno? Los niños de hoy no sueñan en nada. Todo el tracatraque, la cosa, y él mata a uno y busca el otro. Entonces, claro, fíjense, yo le estoy dando a ustedes nada más un MRI, porque esto sigue después. Esto es pues, por episodio. Esto no se ha acabado aquí. Ahora, yo le estoy dando a ustedes un retrato de lo que nos están diciendo hoy. ¿Tú eres de la carne o del espíritu? Yo no puedo contestar eso. Yo no puedo contestar. Lo que sí les digo, que tenemos que las parroquias que no están siéndolo, porque no voy a abrir esta gaveta que está llena de cucarachas, pues las parroquias hemos fallado, pero olímpicamente ustedes, perdón, porque estos no son lugares de venir a oír misa, eran lugares donde nosotros los lleváramos a Dios. Y que una misa, ¿a qué hora? Esa es más corta. ¿Usted cree que no, hombre, hermano, esto es un desastre? Tú lo oyes. Ahora viene la playera, que en verano viene la playera. ¿Sabe qué cosa es la playera? ¿Tú sabes lo que es la playera? Aquí hay una parroquia que ahora que es verano dice misa a las 8 de la noche. Y la gente viene en traje de baño, con una toalla todo mojado. ¿A dónde? Oye, ¿tú vas a ir a misa? Sí, yo voy a la playera. Y el cura se presta. Yo a las 8 de la noche el domingo. Yo obispo, no, a las 8 de la noche. Si por 4 horas ya no es lunes. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Para la playa? ¿Por qué tú no fuiste a la misa por la mañana y te fuiste a la playa? Ahí están las prioridades. Entonces tú ves la gente, porque yo he ido y he visto con una toalla amarrada, con el traje de baño, mojado, con una toalla en la cabeza, que parece que es Juana la loca. ¿Entiendes? Y todo el mundo chancleta con vulgar. Cabeza está... ¿Qué es eso? Ahora pongan esto al lado de una iglesia gótica. Ay, yo no sé por qué estamos así. Usted no sabe, porque esto es bruto. A las 8 de la noche, cuando ya casi el cura se está acostando a dormir. ¿Por qué? Porque tú quisiste, porque quería estar ahí en Isla Verde, surfeando cogiendo el sol, que lo que te va a dar es cáncer por tanto sol. Es un desenfoque total. No, hermano, yo hubiera puesto la misa última en las parroquias el domingo a las 1 de la tarde y se acabó. Después con el mundo a casa a compartir en sus hogares, día de familia, y el cura que se vaya con su familia tampoco. No. O sea, aquí hay que estar, cura que... ¿Sabe lo que son 4 misas el domingo? ¿Para qué? Bueno, si hubieran tantos fieles que no cabe, pero un grupito... No. Esto es un relajo.
Oye, mira, te aconsejo que vayas a confesarte en tal iglesia con el padre fulano, porque es medio sordo. Que yo sea una iglesia, chico, que yo decía, ese padre es muy espiritual porque tenía unas filas. En la confesión digo, no, padre, es que no oye. Y a todo el mundo le decía 3 Ave María. Tú, maté a 40, 3 Ave María. Porque él creía que era, maté a 40, pero a lo mejor pensó que él dijo otra cosa. Es un desastre. Así, un mundo que te está... Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy? No. Aquí todo hay que conectarlo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a la iglesia para que la iglesia fuera la esposa de Jesucristo. Y dice, y te la describe pura, santa e inmaculada. ¿Y saben cómo la vio Juan? La vio bajar del cielo. No la vio en la tierra, la vio bajar del cielo. Vuelvan a leer esa lectura y mira cómo dice, y no había necesidad del sol ni de la luna porque era alumbrada por la gloria de Dios. Miren la descripción de la iglesia, esa iglesia somos nosotros. Yo no estoy aquí poniendo ni quitando nada. Yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene que hacer una decisión. Y por eso el fin de semana pasada, por tercera vez me dijeron, sigan, me dice, a donde yo quiero llevarlos. A la gloria de Dios, no a vivir como ustedes están viviendo. Eso no es, están viviendo en la carne. Y cuando llegue el día del Pentecostés, que yo voy a tener la Biblia en la mano, yo voy a leerles en Gálatas, como dice, los frutos de la carne son estos y los frutos del Espíritu Santo. Prepárense ese día. Acuérdenme, porque creo que es muy posible que baje la pantalla y como que antiguamente los maestros, uno, y usted está clarísimo, dice, cuando usted vive en la carne, estos son los frutos de la carne. La pelea, la lujuria, miren lo que estamos. Padres matando a los hijos, pero ¿cómo es posible? El otro día el documental que vi de Ecuador, hay una provincia en Ecuador que las niñas están embarazadas con 13 y 14 años y la mayoría están embarazadas de sus padres y sus abuelos. Pero por favor, ¿cómo yo? O sea, es que tú dices, ¿cómo tú llegas ahí? Con tanta mujer que hay que quiere lo que... Yo lo entiendo y esto no es nada. Porque en ese púlpito, tú llevas muchos años, yo todo le he dicho alguna mentira a Lidia. No, Dios lo libre. Y todo lo que dije, que me dijeron, yo me acuerdo que el otro día una señora me trajo un cassette, no un CD. Padre, le traigo esto cuando usted dijo aquí que íbamos a tener el momento en que hombres iban a estar... Y usted está aquí, padre. Y dijimos, y nosotros dijimos, y usted me perdona, hablamos mal de usted. Mira que el padre Will es exagerado. Y resulta que... ¿Qué pasó con Cuba? Cuando fuimos a Cuba. Claro. Ellas me pidieron perdón. Y yo no, si yo no soy exagerado, ustedes van. No, padre, cuando ellas vieron a esta mujer que está aquí, una señora, párate. No, tú has hablado en público. Dile a ella lo de la señora que te quería regalar un niño. Ay, Dios mío. Pasaron muchas cosas, tuve varias experiencias, pero es muy triste ver que una madre esté dispuesta a dar a su hijo por falta de comida, por falta de dinero. Y yo me asusté mucho, me puse bien nerviosa, pero ella estaba dispuesta a darme a su hijo. Y eso fue lo que yo siempre deseé, tener un hijo varón. Y ella estaba dispuesta. Y no es porque fuera una mala madre, dice, para que coma, para que coma. Para que sea feliz, que tenga una vida diferente. Así lo dijo ella también. Yo nunca les he mentido a ustedes. Lo que pasa es que yo he tenido la bendición de ir por ahí un poquito más que ustedes y veo. Y yo le digo una cosa, esto no es lo que Dios quería. Y si no es lo que Dios quería, no tiene la bendición de Dios. Y si no tiene la bendición de Dios, esto para ningún lado va a ir. Porque es que, ¿cómo tú vas a vivir sin la bendición de Dios, papito? Es que no vas para ningún lado. Y aquí hay que hacer un cambio. Y por eso busque las charlas de la convivencia. Hay que cambiar de vida. Hay que cambiar en la ruta. Sígueme. ¿A dónde? A donde yo te diga. Porque a donde yo te lleve, no te vas a hacer daño, pero si tú sigues donde vas, tú te vas a hacer mucho daño. Y mira el daño que nos hemos hecho. Puerto Rico, ¿no?
mírenla cómo está. Pero no es Puerto Rico. Yo vengo de Miami, que fue a ver a mi sobrinita nieta, que está bellísima. Hoy está de cumpleaños, está de 2 meses. Es una belleza, es una muñequita. Entonces, estaba yo poniendo las noticias y digo, pero Alina, ¿qué cosa es esto? Matazones, robos, asaltos en Miami. Y Filadelfia, y el otro lado. Y vas a París. Es que todo es igual. Cada vez que voy por ahí, padre, tenga cuidado, nosotros lo llevamos, cuidado con los taxis. Si voy a Argentina, dice, oye, padre, si usted se va a montar en un taxi, coja la tablilla y se la da a la familia. Es una cosa increíble. Y todos estos países son católicos y no creen ni en la madre que los parió. ¿Y por qué es así? Porque nosotros dejamos algo muy importante en la vida, se llama el temor de Dios. No que a Dios se le tiene miedo, a Dios se le tiene un respeto como uno le tenía a sus papás. Y hoy lean esas lecturas, nos están diciendo, sube un poquito, con los días uno sube un poquito. Y miren, yo estoy aquí, pero no es lo mismo mirarlo ustedes aquí que mirarlos ustedes desde aquí. La visión es mucho más amplia y mucho más completa, porque ahora yo veo al caballero ese que está, yo te veo aquí un poquito borroso, ahora te estoy viendo perfectamente. Porque usted puede vivir, y con esto termino. Yo puedo estar en un edificio que tiene 70 pisos. Entonces, Migdalia, tú vives en el sótano, mismo edificio, el mismo portero, pero como tú vives ahí en el primer piso, ahí a nivel de, ¿qué es lo que tú ves? Los zafacones, te despiertas por la mañana cuando vienes a cortar, y todas esas cosas. ¿Tú sabes dónde yo vivo? En el penthouse. Yo tengo mi tarjeta, tú tienes que buscar el portero, yo no, yo vengo así, hacia arriba. Y cuando tú sales por la ventana, tú ves el zafacón y yo veo el mar. ¿Y vivimos dónde? En el mismo edificio. Todos tenemos la misma vida, pero ¿en qué piso vive usted? Vivir con Dios es vivir en el penthouse. Vivir sin Dios es vivir en el sótano, rodeado por el mal olor de los zafacones y el ruido de la calle. ¿Y saben qué? Que tenemos en nuestra mano la llave de vivir en el penthouse. Solamente hay que decirle, Espíritu Santo, ven, y cuando el Espíritu se mueva, tú te mueves con él. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, hermanos, esta es nuestra fe, que nosotros nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sabiendo que somos hermanos y que Dios vive en nosotros, si guardamos su palabra, oremos con confianza diciendo, Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Para que los cristianos anunciemos que la resurrección de Cristo, en nuestra propia resurrección, oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Para que el Espíritu Santo, oigan bien, inspire, guíe y lleve a término los proyectos pastorales de nuestro obispo y de toda la iglesia y de nuestra comunidad parroquial. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Para que el Espíritu Santo se derrame generosamente en todos los que proclamamos la victoria de Cristo y ponemos en él nuestra esperanza, oremos al Señor. Para que la paz que procede de Dios sea un día una realidad en los que viven en pecado y en los pueblos que están divididos por el odio y la guerra, oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Para que los enfermos sean confortados y los que sufren opresión se vean liberados, especialmente nuestros hermanos venezolanos, nicaragüenses, cubanos, oremos al Señor.
para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos haga fraternos, tolerantes y misericordiosos. Oremos al Señor. Oremos también por la mamá de Fela y Virginia, que han pasado ya hacia la vida con Dios, para que el Señor les otorgue su presencia eterna. Oremos al Señor. Danos tu paz, Señor, y que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones, para que te alabemos en espíritu y verdad, y un día podamos gozar de la resurrección de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora le pedimos a Dios que bendiga la ofrenda. Yo siempre se lo digo, se lo diré toda la vida. Todo esto también, la parte de cómo vemos nosotros. Aquí la gente ha tomado bastante conciencia. Un poquito todavía espera, pero la mayoría. Pero hay parroquias que la gente lo que te da es una peseta. No ve la iglesia, no la ve. Ellos creen que si los curas tenemos dinero, que bobada, cosas que te dice, que si el Vaticano tiene tesoro. Es como la gente que tiene la piñata, que le vendan los ojos, palos a ciegas, ¿no? Y no sabe lo que... Como yo le digo a una señora, no, pues yo no doy dinero porque el cura se lo coge. Usted da el dinero. Si el cura se lo coge o no se lo coge, eso a usted no le importa. No esté buscando excusas para no dar lo que usted tiene que dar. Y yo veo los hermanos míos protestantes, hermanos cristianos no católicos, esa gente han tenido cada lío, pastores que se han llevado cosas, y ellos siguen dando el diezmo. ¿Y sabes lo que Dios te dice? Lo que el pastor haga con el dinero es su problema, y se lo tendrá que contestar a Dios. A mí Dios me pide el diezmo y eso es lo que yo doy. Eso se llama... Ustedes tienen una responsabilidad porque esto es de ustedes. Y yo creo que es toda la dinámica, es cómo usted ve todo esto. Si yo tengo una iglesia y el padre se compró un carro y estaba pidiendo por un órgano, bueno, pues que le funcione el órgano. Pero yo no, yo tengo mi obligación. Y yo creo que muchas veces uno se escuda en cosas y no nos damos cuenta de lo que usted ofrece es lo que regresa a usted. Si yo ofrezco el bien, pues el bien regresa a mí. Es un boomerang. Si yo soy tacaño, pues la vida será tacaña conmigo. Por eso la palabra dice, el que es misericordioso será tratado con misericordia. Todo regresa, todo regresa. Esto es un círculo, o sea, hoy por ti, mañana por mí. Es muy lindo, es muy bonito. Y hay gente que es muy generosa con su tiempo, con sus talentos, con su tesoro, con lo que tiene. Y hay gente que es muy tacaña. Y los tacaños terminan tacañamente, solo, sin nadie. Y hay gente que se queda en la posteridad. Se queda en la posteridad. Así que ahora viene un momento que usted ofrece su vida, su todo, Señor. Y ahí es donde se mueve el Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo dé? Dice, tranquilo, usted está dando lo que yo quiero. Otras veces, no me estás dando nada. Y todo lo que usted tiene, se lo dio Dios. Todo. Yo me quedo a veces un poco, no, porque mi casa, tu casa. ¿Cuántas casas no se llevó María? Mi salud. Usted puede agregar un segundo de su vida. Mis hijos, como te salgan. Todo lo que uno tiene no es uno. Es que uno vive alquilado. Pero esa mente ve, no, porque yo qué hijo. Si somos nosotros tan insignificantes que una gripe. A nosotros nos mata una gripe. Se complica con bronquitis y te muere una gripe. Nos mata. Una comida. En diarrea y vómito nos deshidratamos y hay un paro cardíaco. O sea, que somos muy... Pero nosotros, hay alguien que no nos quiere. No, tú eres, que yo soy que... Los globos son muy bonitos, pero le tienen pánico a los alfileres. Porque para que reviente el globo, nada más que se hace el pin, ese ¡pah! Y ese es el momento en que uno dice, Señor,
lo que me has dado para que yo te lo ofrezca, yo te lo ofrezco como tú me lo has dado, con generosidad. Y que ese sea, y vaya elaborando eso siempre. Por eso usted hace el bien y no mira. Ay, no me lo agradeció. A mí no me importa. Mi mente es, haz bien, no mires aquí. Como Dios, que sigue dándome cosas y a veces yo no le doy nada a Dios. Así que el Señor bendiga su ofrenda y se la multiplique en bendiciones a usted, a los suyos, y que usted siempre, la Biblia dice, acumula bendiciones sobre tu cabeza. Cada vez que usted hace algo bonito, usted acumula bendiciones sobre su cabeza. No acumule maldiciones sobre su cabeza. Que el Señor la bendiga, esta ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el grito de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el grito de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Que el Señor te bendiga y te llene de su amor y En de la su paz. patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Señor te bendiga y Saber te llene de su que amor y de su vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la vid y del trabajo, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En espíritu de humildad y con ánimo arrepentido, te pedimos, Señor, que aceptes este santo sacrificio, agradable a tu santa presencia. Lávanos, Señor, de todas nuestras iniquidades y límpianos de todos nuestros pecados y malos deseos. Que así sea, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Coro de ángeles en el cielo, te Santa Iglesia que en la tierra, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de la mamá de Fela, de Virginia, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe Neri, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos ahora a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos en Cristo, démonos ahora fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna.
el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. En nuestros boletines está el cántico de comunión, amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. El pan que tú nos das, Señor. El pan que tú nos das, Señor. El pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien come de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí la vida inmortal. En tu reino, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy dame de ese pan. Tengo hambre y sed de ti, Señor, que largo es mi caminar. Ven pronto junto a mí, Señor, y dame de tu pan. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh
Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento. Miren, quería solamente... ¿tú tienes el boletín? ¿Tienes el boletín? Mira, tiene el boletín ahí, el boletín. Así, gracias. No vamos a leer los anuncios que están ahí, pero fíjense, está la asamblea de oración, el desayuno de oración, que esta persona, el señor Marínez Ortiz, tiene un testimonio muy bueno. Es también el cuarto Festival Bernardino. Este es nuestro regalo a los papás. Todo el mundo siempre piensa regalarle algo a su papá, si es que lo tiene vivo, ya nosotros, algunos no lo tenemos, pero quede recuerdo, pero el que lo tenga, celebre a su padre. O sea, hay tantas cosas que uno puede compartir, pero estamos viviendo un momento muy duro y la figura del hombre está muy malita, porque no nos tocó. Estuvimos gozando de eso muchos años y las mujeres no es que se pusieran a nivel nuestro, es que nos pasaron. Y todos los medios, todo lo que hace es, en cierto modo, echarle fango a los hombres. Y eso a mí me duele mucho porque yo conozco muchos papás muy buenos. Muchos. Inclusive, usted vaya a cualquier restaurante y me encanta porque ahora en los baños de los hombres han puesto la tablita para cambiar los niños. Y hay muchos papás, pero de eso nadie habla. Hablan los que no pagan asume, todo ese jaleo. Entonces, por eso yo estoy haciendo esto. O sea, ya cuando llega junio yo tengo ya bastante cansancio. Son unos días antes de llevar la peregrinación. Pero yo me propuse esto hace mucho tiempo en oración. ¿Qué yo podía hacer? Porque acuérdense que esto vino por la frase que yo escuché. Nunca la había oído en ningún país, pero aquel día que, mira, vienen los días de los padres. Dice, no, los días de los padres, los días de los perros. Y a mí eso me dolió mucho porque, fíjense, yo solamente tuve a mi papá hasta los 9 años. Por razones, ¿verdad?, ajenas a ambas voluntades. Él no, fue la única vez que yo vi a mi papá llorar cuando tuvo que dejarme ir. Y yo salí, lo dejé de ver en el 61 con 11 años. Y lo volví a ver en el 80, con 30 y pico de años. Ya cuando lo necesitaba ya no estuvo. Pero por lo poquito que me dio, yo tengo mucho de papi, o sea, mami siempre me lo recordaba, eres igualito a tu padre. Me lo decía más gráfico, pero no, ¿entiendes? Y yo quiero mucho. Y yo me propuse ese día hacer todos los años un evento, hemos tenido, pero hace 4 años, porque también vi que las tunas se están desapareciendo. Las tunas, los muchachos no quieren, y es una lástima porque la tuna es una tradición muy bonita, con una historia preciosa, y todo el mundo que va la pasa muy bien. Entonces, este es el 4º festival, ya vamos para el 4º festival, pero se llama Festival Bernardino por Santa Bernardita. No dejen de ir, el precio son $35. Va a ser en la sala sinfónica, son 6 tunas que van a competir y 4 números de zarzuelas. En la zarzuela ya la están ensayando, vamos a tener un número de La Revoltosa, el dúo de La Revoltosa, que es muy lindo, el dúo del Gato Montés, que es un bolero, por cierto, que la gente lo baila pero no sabe de dónde salió. Entonces tenemos La Romanza de Rosa la China y Las Chancleteras de María Lau, que es un número muy bonito. Se hace una noche muy linda. Yo creo que si a usted, su papá, le gusta la música, es un regalo muy bueno, que no es el calzoncillo, la comisilla, la cosa, que a veces nos regalan cosas y resulta que después uno no los usa. Pero todo el mundo que ha ido todos los años. Así que ya están de venta los boletos en Ticket Center, en Bellas Artes y también aquí. Eso es lo primero. Lo otro es la Semana del Hombre, que ahí viene Rafi, que me va a ayudar. Aquí veo varios caballeros. Nosotros vimos aquí una semana, que fue la Semana de la Mujer. Pregúntale a las damas, ¿la pasaron bien, verdad? Súper. Y yo les pido que no nos hagan quedar mal, porque esto está bien las mujeres. Fue una semana que tuvimos 5 talleres
Y aquí está. El primer día va a ser, eso va a ser de lunes a viernes. ¿Y qué cosa? La misa es a las 7, pero no a boilía. La misa dura más o menos media hora. Después va a haber kiosco para la gente que viene del trabajo. Y después a las 8, de 8 a 9, es el taller y media hora. Y nosotros necesitamos, porque primera, el lunes 3 de julio, es gratis, pues, la psicología del hombre, que nos la va a dar el doctor Reinaldo Oquendo. Prepárense. Buenísimo. Excelente. La sexualidad del hombre, eso va a ser el martes. El miércoles, la dignidad del hombre. El jueves, la economía en la vida del hombre. Y el viernes, la espiritualidad del hombre. Esta la va a dar el juez escribano. O sea, va a ser una semana. Estos tres no es que no tengan nadie, pero estamos buscando gente. Teníamos un doctor, pero yo quiero un urólogo. Porque este taller se dio hace 15 años atrás, cuando estaba el doctor Lugo. Esto estaba repleto de hombres. Y yo estaba aquí el doctor Pepito Rullán, que era una eminencia. Y Pepito me dijo a mí, que era mi médico, me dijo, Padre Willy, yo soy médico de Georgetown University, de aquí, él fue el director médico del auxilio mutuo. Y yo acabo de oír una charla sobre la sexualidad del hombre que yo nunca había oído. Todo nuestro aparato y cómo funciona y por qué muchas mujeres. O sea, vamos a hablar entre hombres, aquí no hay mujeres, no puede, porque la idea es, eso no se va a transmitir. Porque son cosas un poco delicadas, como fue con las mujeres, para que todo el mundo pueda, porque van a haber temas un poquito fuertes, como fue con las mujeres, pero si no se hace pregunta, hay que preguntar, para que el hombre pueda ser un hombre cristiano. A nosotros nos están vendiendo muchas cosas y no es, así no es. Nuestra virilidad no está en nuestros órganos sexuales, nuestra virilidad está en nuestro carácter. Hay hombres que son una belleza de hombre, purpulento, hermoso, es un machán, un semental, pero es un inmaduro. Ese hombre no jamás puede llevar a cabo, satisfacer a una mujer en ningún tipo, porque lo que está casaste con un niño chiquito. Y hoy en día vete al Gold Gym y vete, pero ¿qué hay en la cabeza, chico? Cabeza hueca. Entonces, sacándose la ceja y depilándose, muy lindo, pero las mujeres aquí que usted hace con hombre lindo, sí, lo tiene que mantener. Y hay muchas mujeres manteniendo hombres. Necesitamos encontrar y alguien que nos diga las cosas como son, porque esto no te lo va a decir allá afuera. No te lo van a decir. No es políticamente correcto. Entonces, estos talleres son gratuitos. El sábado tenemos el retiro, que va a ser, ya te está completo, el hombre de las Escrituras, el señor Pedro Rivas, excelente de Arecibo. El hombre de la vida de la iglesia, el padre Tito Vázquez. El hombre y su vida de oración, que creo que va a ser el doctor Yadó. Ay, qué bien. Y el hombre y su vida de apostolado, Eduardo Silva, que es el esposo de Aidita Silva. Esto es una maravilla. Este sí, el donativo de Dios de la Red, porque uno siempre le da a ellos algún tipo de un detalle. Así que esto está en las paredes, cuando salga, inviten a ese amigo loco que tú tienes. Bueno, o medio loco, se está encontrando, como usted quiera ponerle. Y tráigalo, porque esto sé que no le va a pesar. Pues la gente que traemos aquí son gente seria y sabe lo que está. Las mujeres salieron, además que vamos a tener lo mismo, todas las noches se van a rifar cosas para los hombres, de higiene, de cosas, tarjetas para tiendas, lo mismo de ellas, pero a los hombres. Y ellas van entonces a cocinar y todas esas cosas, pero aquí esto es para nosotros, igual que el retiro es para nosotros. Así que cuando salgan, esto lo tienen a la mano, que es el retiro. Así que lo demás lo tienen ahí, la cena de gala, que también estamos, ¿verdad? No dejen de ir. Va a venir dentro de 2 semanas un señor que tiene una tienda de guayaberas. Y él va a venir para ofrecernos la guayabera a mitad de precio. Que para servirte para todo, porque si no lo sé, es que la parroquia cumplió 60 años y vamos a tener una cena de gala con baile, con orquesta, celebrando los 60 años.
La fiesta tiene un nombre, se llama Guayabera y Estilo. Los hombres vamos de guayabera con matching el pantalón de cualquier color. Claro, no va con verde, con amarillo, parece una cotorra, ¿me entiendes? Pero le combine la guayabera, si es posible, con yunta, que usted busca con su lacito. Y las mujeres van de traje largo. Por eso se llama Guayabera y Estilo. Y va a ser en el... No, ese no. Sí, en la Villa Campestre. Sí, ahí está. Sí, Terra Campestre Convention Center. Aquí está todo. Así que espero verlos por ahí. Va a estar, y corra la voz. Así que pero sobre todo vamos a orar mucho por la Semana del Hombre. Hace mucha falta. Y si usted tiene un hijo adolescente, lo puede traer. Porque hace falta que haya unos muchachitos ya que van de 14 años, que saben muchas cosas, que sepan cómo es la vida, no como se los dice. Vamos a hablar aquí de cuando es la sexualidad del hombre, toda esa cuestión, la masturbación, la pornografía. Los jóvenes nuestros tienen, y nadie les dice nada. Lo que están buscando lo están encontrando en lugares que no es. Y yo puedo decirle a ustedes, con toda la secretividad que eso lleva, como confesor de muchos jóvenes, son buenos muchachos, pero nadie les está hablando claro. Y les están metiendo, y me da mucho dolor porque son muchachos que después quieren vivir su vida cristiana, pero no hay familia, no hay familia. Y si mi papá a mí no me lo dice, y muchos muchachos varón está encontrando la respuesta a cosas que uno ve en lugares donde no es. Y el problema es que una vez que tú te vuelves adicto a alguna cosa, adicto a la masturbación, para que ustedes vean, y yo puedo querer estar aquí horas, son 45 años de cura. Yo tuve un caso como canonista, allá, de hecho se anuló el matrimonio, no tenían hijos, pero porque era un problema muy fuerte. Él, teniendo una mujer preciosa, y como es mi padre, yo soy muy mujer, pero él tenía su cosa con ella, pero él no podía, él tenía que ir entonces, y estamos aquí entre adultos, tenía que ir al baño y masturbarse. Él nunca no podía tener una adicción a la... ¿Quién le habla a los muchachos de esto? Dentro de un ambiente sano. No, eso es normal. No. Hay periodos, todos pasamos por ahí, pero tiene que ser dentro de un lugar que sea normal. Y muchas veces el comportamiento, ¿y a dónde van? Cuando la mamá, ¿tú crees que un muchacho de 15, 16 años que tiene un hábito va a ir a la mesa cuando su papá no está? Porque la mayoría, aquí el 75% de los hogares están dirigidos por mujeres. Entonces va al amigo y el amigo está peor que él. Y después son los matrimonios que no funcionan. La sexualidad humana tiene que enfocarse. Ay, pero que los curas. No sé, eso no es cuestión de cura. Por eso, mire, yo no aparezco aquí ni por los centros espiritistas. Precisamente para que no haya nadie dice, el padre lo está diciendo por mí. No, ni doy ni el retiro, ni los teris. Yo no aparezco en nada. Yo le doy las buenas noches y me siento a escuchar. Precisamente para que no haya ni con el pensamiento. El padre, no. Y mira que me lo han pedido, digo, no, en esto no. Gente de afuera que hable el Espíritu Santo. Así que los invito, corra la voz, es gratis, ¿verdad? Empieza todos los días y se acuerdan que fuimos muy puntuales. A las 9:30 ya usted estaba afuera. Así que espero verlos por aquí. Es del lunes 3 al viernes, del lunes 3 al viernes 7 y el 8 es el retiro de los hombres. Ahora tenemos una colecta imperada. ¿Qué cosa es imperada? Que tenemos que hacerla. Pero esta no es ofrenda, esta es colecta para el Congreso Misionero de Puerto Rico. Dentro de 2 años va a ser sede de un Congreso Internacional de Misiones. Entonces esta colecta está para preparar todo esto, pues viene en toda la América Latina, viene para acá. Entonces todo el episcopado, pues, esto hoy, bueno, mañana, en todas las iglesias se está haciendo esto. Así que todo lo que usted pueda, con mucho gusto, gracias.
que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Nos ha dicho el Señor que vayamos a ser testigos de Cristo ante el mundo sin temor alguno. Y el Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, vayamos en paz escuchando la voz de Dios y tratando de seguirlo a donde Él nos lleve. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Buenas noches.